Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Jacqueline Pechard, analizaré el exhorto que hizo el Sistema Nacional Anticorrupción a la Procuraduría General de la República sobre el caso Odebrecht. Luego, con Alejandro Cruz, voy a hablar de todo lo que se avecina en México en este año electoral. Y para terminar, con nuestros colaboradores Andrés Antonius y Gerardo Esquivel, voy a examinar el conflicto entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el gobierno federal. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó emitir un exhorto público a la PGR para que informe si está cerrada o no la investigación en torno al caso de la empresa brasileña Odebrecht. Hay que recordar que dicha empresa se declaró culpable en Brasil por el pago de 10.5 millones de dólares en presuntos sobornos a posibles funcionarios de Pemex entre el 2010 y 2014, con el propósito de ganar licitaciones y contratos millonarios de construcción de ductos petroleros. Es importante destacar que a los 6 votos a favor, el de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación fueron concurrentes, es decir, pidieron incluir algunas precisiones para dar mayor certeza y legalidad al exhorto que se enviará a la PGR. Y para hablar del tema está con nosotros el día de hoy Jacqueline Pechard. Jacqueline es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien encabezó ya su última actuación como titular de dicho comité. ¿Y cómo estás, Jacqueline? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias. Oye, ha sido un año, ahorita vamos a hablar de lo que se ha logrado en el Comité Anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción, pero empecemos por el tema de Odebrecht. Cuéntanos. Sí, bueno, el asunto de Odebrecht ha estado en el centro de la preocupación del Comité de Participación Ciudadana, pues por ser un caso, quizá el caso mayúsculo en toda América Latina, sí, en cuanto, digamos, a extorsiones, en cuanto a cohechos, y es un típico elemento que, pues desde el inicio, desde que tomamos posesión como miembros del Comité de Participación Ciudadana del sistema, pusimos en el centro el caso de Odebrecht como ejemplar. Okay. No es que sea el único, ni quizá el más importante en términos de sumas de dinero involucradas, pero sí es particularmente importante porque además en otros países, como todos sabemos, pues ya ha habido consecuencias muy claras y hasta altos dirigentes políticos en la cárcel, ¿no? Salvo México. Por eso México es un caso que ha sido retrasado y entonces desde el inicio insistimos en eso y entonces ahora el Comité de Participación Ciudadana solicitó al Comité Coordinador, que es donde están las distintas autoridades que sí tienen competencias para actuar, para que solicitemos a la PGR que dé información, porque cuando salió Raúl Cervantes como procurador... Dijo que estaban a un mes de entregarlos... Pues no fecha, pero sí dijo fecha. Estamos ya prácticamente concluyó esa investigación sobre el caso más sonado en América Latina y esto pasó hace 5 meses. Entonces, así es. Entonces el Comité de Participación Ciudadana consideró que era urgente y una de las atribuciones que tiene el Comité Ciudadano es solicitarle al Comité Coordinador que presente este exhorto. Ahora, ¿eso qué significa, Jacqueline? ¿Que se le va a pedir un exhorto a la PGR? ¿La PGR está obligada a contestarles? Sí, sí está obligada a contestarnos. Pero claro, ¿qué es lo que le dijimos? Queremos saber cuál es el estado que guarda las distintas investigaciones o carpetas de investigación, no es solo una, sobre ese caso, en qué fase están cada uno, cuándo considera que esto puede estar concluido, porque ha habido algunas notas en la prensa que dicen que no, pues que ya se cerró el caso y que ya no hay nada más. Entonces, pues eso es lo que queremos saber y no creo que la PGR pueda
negarse si viene de todo el comité coordinador. Ahora, otros reportes de prensa precisamente pues tuvieron acceso a las carpetas de investigación, pero en Brasil. Así es. Y han revelado pues que sí efectivamente hubo esas transferencias, que parte de las transferencias se las habían dado, se las habrían realizado durante la campaña de Enrique Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya era su encargado de asuntos internacionales, si no me equivoco, $4 millones, y luego lo demás cuando ya Lozoya fue director general de Pemex. Vaya, el tema es que hay evidencia por testigos protegidos y por evidencia de que sí salió el dinero de Odebrecht a estas cuentas. Lo que no sabemos es qué pasó después, ¿no? Bueno, y además una confesión de parte de uno de los grandes directivos de Odebrecht, ¿no? Así es. En el Departamento de Justicia norteamericana. Sí. Entonces, digamos, hay muchos indicios, pero la verdad es que la PGR siempre ha mantenido el sigilo, señalando que como está en un proceso de investigación, pues no se pueden dar a conocer los nombres, sobre todo de aquellos que están eventualmente inculpados de ser aquellos que recibieron el dinero a cambio de los contratos, ¿no? Ahora, ¿qué esperarían ustedes, que son el comité? Bueno, nosotros esperamos que que nos den las fechas y que nosotros podamos difundir eso, es decir, informar. Lo que dice la ley del Sistema Nacional Anticorrupción es que los exhortos lo que quieren es que la información sobre casos de corrupción pueda darse a la ciudadanía. Entonces, pudiera ser que a lo mejor todavía no están los nombres ya para ser publicables, digamos, ¿no? Porque no está concluido, pero que sí se nos diga cuándo, hasta dónde va, en qué fase de la investigación. Creo que eso, pues sí, no lo debe la PGR. Ahora, digo, yo creo que no hay que ser un genio, Jacqueline, para pensar que el gobierno no tiene muchos incentivos, que digamos, para ventilar este caso en esta época electoral, ¿no? Bueno, sí, no tiene muchos incentivos para ventilarlo, pero, digamos, está el dicho del procurador anterior, ¿no? Del procurador que salió. Entonces, no pueden ahorita decirnos que están iniciándose los procesos de investigación. Ya hace 6, 7 meses se llamó a Emilio Lozoya a que fuera a rendir un informe, a una declaración. Entonces, no sabemos cuáles son los nombres involucrados, ni siquiera si solo son de este gobierno o del gobierno anterior, porque justamente por los años en que la acción de Odebrecht estuvo involucrada en Pemex. Entonces, pues sí hay muchísimo de donde nosotros podríamos tener mayor información, y para el Comité de Participación Ciudadana es pues elevarle el nivel de exigencia. Eso es realmente lo que trata de hacer. Bueno, y eso me lleva a preguntarte, Jacqueline, porque ustedes son parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Ciudadano, donde estás tú, está Mariclera Costa, está Luis Pérez de Hacha, no recuerdo... José Octavio López Presa y Alfonso Hernández. Exactamente, que son ciudadanos de primera comprometidas con el combate a la corrupción, que hacen esto por una cuestión de convicción, de que hay que combatir, de que la corrupción es el principal quizás problema que tiene este país. Pero te quiero preguntar, tengo la impresión de que ha de ser muy frustrante para ustedes ¿cuánto tiempo llevan? Ya un año, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en febrero cumplimos un año. En febrero cumple un año el ver que no avanza el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, yo creo que efectivamente hay una parte, digamos, frustrante porque no avanza, porque no están ni siquiera todas las piezas que forman parte del sistema en el nivel federal. Y si volteas a los estados, pues es todavía más alarmante. Pero lo que sí creo que lo que hemos ganado es que el tema está en el centro de la agenda pública, que el hartazgo de la ciudadanía es cada vez más manifiesto, que cada vez hay más grupos de la sociedad que se organizan para analizar y conocer y profundizar en el tema. Es decir, hay, yo diría, una movilización social alrededor de un tema que es un tema que no se puede resolver de la noche a la mañana, lo sabemos. Es un monstruo enorme que está en todo el sistema mexicano y que lo encuentras, hombre, no solamente en los contratos entre gobiernos y empresarios, sino que lo encuentras en la policía, lo encuentras en los vendedores ambulantes, lo encuentras por todos lados. Pero quizá la principal frustración, Jacqueline, es de ver, hay una indignación sin duda con respecto a la corrupción, pero hay la percepción de que sigue la gran mayoría de estos casos en la impunidad.
Sí es cierto que se han encarcelado a varios gobernadores, Pues hay sí, que decirlo, ¿no? Y creo que estamos en proceso de Desde otros, luego, ¿no? desde luego, pero yo siento que la gente Sí. dice, es que no pasa nada. ¿Tú qué dirías? Bueno, ¿Pasa algo? lo que yo diría es que estamos en un proceso de construcción. ¿Pasa Sí. algo? Sí, sí pasa. Sí pasa. Pero también sabemos que todos los procesos penales son procesos largos. Sí. No son procesos que atrapas a alguien, lo metes a la cárcel y ya quedó para siempre Sí. ahí, o ya viene a pagar una condena Ujú. firme, ¿no? Entonces, yo creo que sí se ha removido el asunto, digamos, el asunto en el sistema, pero que, pues que la construcción del propio sistema y de que empiece a rendir frutos. Estamos en un proceso de construcción y realmente, pues, cuando arrancó el sistema fue a mediados en julio del 2017. Entonces, esta indignación lo que hace, yo creo que sí es poner sobre la mesa el que haya una respuesta más firme de parte del poder, ¿no? Tú fuiste parte de una generación que les tocó construir otra parte institucional, que es la parte electoral. de elecciones, ¿no? Fuiste consejera del Instituto Federal Electoral, entonces IFE. Y bueno, yo creo que ese es un gran proceso de construcción de instituciones que sí cambiaron la manera como se hacen elecciones en nuestro país. Así es. ¿Cómo lo compararías, Jacqueline, ahora tu experiencia en la formación de las instituciones electorales con la formación del Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, yo creo que la gran diferencia es, si quieres tú, el objeto, ¿no? Que tú estás construyendo o que estás atacando, ¿no? Digamos, organizar las elecciones es un asunto muy complejo, sobre todo en un país federal como el nuestro, todos lo sabemos, pero, digamos, es un asunto muy claro y el IFE autónomo, que es el verdadero IFE, digamos, el IFE ya con todas las atribuciones en manos de los ciudadanos, fue organizando y generando las capacidades institucionales, ¿no? Acá tú tienes que lidiar con un sistema que involucra a distintos agentes públicos o agencias gubernamentales y lo que tienes que hacer es que se pongan en coordinación y que además abarquen a todo el país. O sea, con sí está todas más las difícil. Es mucho más difícil y el Comité Ciudadano pues lo único que hace es acelerar, potenciar, es un catalizador de lo que hay, pero realmente nosotros ni investigamos, ni sancionamos, ni nada, claro. ¿no? Entonces, yo creo que sí es un diseño más complejo, como más complejo es la corrupción. Digamos, lo que ahora hemos visto también en este año es la corrupción en los procesos electorales, ¿no? Sí. Que todos lo suponíamos, pero ahora se ha hecho evidente y creo que eso es algo que ha ganado el sistema, ¿no? Claro. Es decir, que sí ha puesto a funcionar lo que ha hecho FEPADE, por ejemplo, para identificar el modus operandi de cómo se entra la corrupción a los delitos electorales, es algo que en 23 años de vida de FEPADE no había ocurrido antes, sino hasta este año. ¿Y quitaron al fiscal? Bueno, pues esas son las ya lo resistencias que sustituyeron, hay, ¿no? esas son las resistencias que hay, ¿no? Así sigue habiendo mucha resistencia y seguirá, porque la corrupción es el sistema. Ustedes están construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción, pero Para están para enfrentar enfrentar a un sistema, ¿no? Efectivamente. Así es. Ahora, nos comentaban al principio, recuerdo, creo que lo platiqué con Luis Pérez de Hacha, que cuando entraron ustedes ni siquiera tenían los recursos, se tenían que ir a un Starbucks ahí a hacer las reuniones, en fin. ¿Ya tienen los recursos, Jacqueline? Los recursos son para la Secretaría Ejecutiva, que es la instancia operativa. Correcto. Y la Secretaría pues nos ofrece espacios. Nosotros en realidad no tenemos ni oficina ni nada. Claro. Pero sí ya tenemos un espacio donde reunirnos. O sea, esto está en proceso de sí tienen los construcción. recursos, digamos, para operar como ciudadanos con lo que necesitan en esta labor tan importante que tienen ustedes en el sistema. Pero eso también, la propia Secretaría está en proceso de construcción. Ahorita solamente tiene al titular, pero todavía necesitamos armar pues la dirección jurídica, la dirección informática, que esa es clave, tú sabes, ¿no? Si no tenemos unas herramientas de plataforma informática para tener toda la información y entonces poder identificar pues justamente cómo se relacionan contratos con declaraciones patrimoniales, con declaraciones de interés, etcétera. Claro. Déjame preguntarte por una pieza fundamental en el sistema, que es el fiscal anticorrupción.
No tenemos fiscal anticorrupción No y no se ve para cuándo pueda haber fiscal anticorrupción. Bueno, la verdad es que cada vez parece más claro que la falta del fiscal anticorrupción también está afectando a todo el sistema. Es decir, Claro. porque decíamos al principio, bueno, pero está la PGR y el procurador tiene que tomar esos casos. Pero sí, por ejemplo, el Código Penal con toda la tipificación de delitos en materia de corrupción no puede entrar en vigor si no está el fiscal especial anticorrupción. Pues Entonces cada vez es más urgente y ya están pasando los tiempos y ya está corriendo en vigor, digamos, por ejemplo, la ley de responsabilidades, ¿no? De responsabilidades públicas, y esto lo que hace es que requiere que ya estén los magistrados, que ya esté el fiscal especial. Creo que es una buena noticia que Tampoco hay que Mida magistrados, ya- ¿no? Tampoco hay magistrados. Por cierto, sí. que hoy- Mida ya ha dicho que, así es, José Antonio que Mido. no hay que esperarse hasta que esté el próximo gobierno. Yo ¿no? vi que Y lo es mandó una por buena. tweet. Lo mandó Pues por lo hizo Twitter. en una declaración, en un acto público. Pero pues yo creo que le pero tienen que necesitas mandar una que arme. carta a los coordinadores parlamentarios Así de es. su partido. No va solito. Bueno, no, él no es priista, pero del partido que lo apoya, del PRI. Así es, porque así pues es. no parece mucha voluntad de Y los el priistas de los mover otros, eso, ¿no? sí, y de los otros partidos también. ¿no? También ha hay sido que una decirlo. cosa de... Lo cual me lleva a preguntarte, ¿hay riesgo de que todo esto que se ha venido construyendo lentamente, pero ahí va gradualmente, se acabe cayendo o alentando aún más el próximo sexenio? Yo creo que esto no tiene marcha atrás. ¿No? Y no tiene marcha atrás por el propio diseño, porque está involucrado este Comité de Participación Ciudadana, y lo que hemos echado a andar son sobre todo herramientas jurídicas, fíjate. Es decir, más allá de poner el tema sobre la mesa, de hacer, de potenciar, digamos, la denuncia pública, lo que hemos hecho nosotros son echar mano de las herramientas como amparos, como hacer mociones al Senado, es decir, lo que hace cualquier ciudadano realmente. Sí, claro. Y yo estoy convencida de que activar todas esas herramientas ha sido fundamental, además de lo que yo digo del acompañamiento decidido y claro de las organizaciones de la sociedad civil que están metidas en estos temas, ¿no? ¿Estás optimista? Pues sí, estoy optimista. Sí, aunque ahorita creo Digo, que porque yo tú eres no nuestra tengo, voz, tú eres no nuestra tengo- voz como no ciudadanos. tengo unas ustedes- grandes cifras que dar, Sí. no tengo grandes cifras que dar, pero sí estoy convencida de que es algo que sí ya ganó su lugar como un referente, que la sociedad no va a dejar que fácilmente un cambio de gobierno pueda Claro. echar por la borda. Pues Jacqueline, muchas gracias por venir y te pido que nos vengas a visitar cuando ya haya más información del tema de Odebrecht, ¿no? Porque sí es absolutamente absurdo que en todos los países de América Latina ya ha habido consecuencia y acá este silencio es apabullante, ¿no? Así es. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Leo. Gracias, Encantada. Jacqueline Pechard. Hacemos una breve pausa. Vamos a regresar con Alejandro Cruz. Usted lo conoce, es la Wikipedia de elecciones locales en México, a hablar de todo lo que se avecina en nuestro país en este año electoral. Estamos de regreso, pasamos al tema de lo que viene este año electoral. Ya sabe usted que además de elegir a presidente se va a renovar por completo el Congreso Federal, pero también habrá comicios para gobernador en 8 estados y en la Ciudad de México elegiremos aquí al jefe de gobierno. Este será el proceso electoral más grande de la historia de México y se prevé que sea uno de los más competidos y cuyos resultados sin duda incidirán en el futuro del país. ¿Qué podemos esperar de este proceso a nivel local? Para hablar de este tema está con nosotros Alejandro Cruz, usted lo conoce, la Wikipedia en elecciones locales en México. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ya gracias, empezó, buenas noches. ya empezó, Sí, ¿verdad? Ya empezó, ya. Ya está durísimo. Bueno, Estamos en precampaña. ya estamos en precampaña. Ciudad de México, ¿cómo ves? Bueno, en estos momentos pues, se ve perfilándose, aunque para nada decir que esto ya es definitivo, la que va a ser la candidata de Morena, ¿no? Eso ya es un Claudia hecho. Sheinbaum, ¿no? Pero como dices que se va perfilando ella Se para va a ver ganar. como la que empieza con mayor posibilidad.
¿no? Ok. El Frente, ¿no? PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, está esta semana en proceso de elegir a su candidato, ¿no? El jueves van a dar la... Sí, ¿no? que es entre precandidatos del PRD. ¿no? Así es. Y por lo que ha salido en encuestas públicas, se ve que Alejandra Barrales, la que fue el líder del partido, es la que tiene más posibilidad, básicamente porque es la más conocida, ¿no? Porque los otros dos precandidatos tienen como mejor imagen entre quienes los conocen que Barrales, pero como que está difícil que les alcance el tiempo para ser tan conocidos como Barrales, ¿no? ¿Quién sabe qué variable van a utilizar para escoger al candidato? Si es reconocimiento de nombre, gana Barrales. Sí. Si es por positivos, ganaría Chertoriski, ¿no? Sí. Y ya no sé si van a hacer la pregunta electoral de quién le podría ganar o quién tiene más posibilidades de ganarle a Sheinbaum, ¿no? Sí, que ahí yo creo que sí el peso del conocimiento haría que digan, pues Barrales. Barrales. Porque la gente no prefiere a alguien que no conoce, así de sencillo. Entonces eso limita a los otros dos. Bueno, entonces, digamos, lo que nos estás diciendo se perfila una competencia Morena contra el Frente. El O sea, el Frente es el único que podría darle la lucha a Morena. Sí, ahorita en estos momentos el candidato del PRI, Miquel Arriola, la verdad no se ve. Falta que se dé a conocer, porque hay que decirlo. No. Pero el PRI aquí en la Ciudad de México... No para ganar, la verdad es que no. Yo no pienso que tenga oportunidad de ganar. Sí. ¿no? Pero ¿Y el PAN? El PAN va con el Frente, perdón. Va con el Frente. Ya, bueno, pues serían esas tres opciones. Sí, bueno, van a entrar. En este momento parece que ya entrarían otros dos independientes. Sí. Falta ver qué pasa con el Verde, ¿no? Sí. Si va solo, va... Yo creo que con el PRI, ¿no? No, todavía no está eso claro. Porque el Verde ha dicho que en muchos de los estados o entidades, no para incluir la ciudad, va a ir solo. ¿no? Ok. Igual Nueva Alianza, hay que decirlo, ¿no? Entonces, todavía no está eso claro. O sea, puede aparecer más gente en la boleta. Sí, puede aparecer más. Bueno, vámonos a Jalisco. Jalisco, pues ya sabemos que ahí el candidato a vencer es de Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, ¿no? Va bastante perfilado, ¿no? Sí. Aquí el PRI está postulando a una figura joven, ¿no? No muy conocida, ¿no? Entonces tiene como para crear su imagen. ¿Cómo se llama? Miguel Castro. Él era el secretario de Desarrollo Social allá. Y fue alcalde de Tlaquepaque, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo pega, ¿no? Es el que en este momento le podría tratar de competir a Enrique Alfaro. Creo que no le va mal a ese gobernador, ¿no? Aristóteles. No, fíjate, ha mejorado en los últimos años en cuanto a popularidad. No está, digamos, en el ranking de gobernador, está entre los más altos. Pues no es malo, ¿no? No es malo. O sea, el PRI no está como acá, ¿no? Con esta zona central. El PRI, la popularidad del gobernador ya la quisieran otros, ¿no? Sí. ¿Y Morena quién va a lanzar ahí? A Carlos Lomelí, que era un diputado federal. Es un empresario, ¿no? Bastante rico. No era el de los chocolates, ¿verdad? Que ese quedó fuera. Ese quedó fuera. Sí. Ese Carlos Lomelí es un empresario del ramo farmacéutico. Tuvo ahí unas cosas porque una de sus empresas apareció en uno de esos listados de Estados Unidos. Ah, sí. Sí, ahí de cosas de lavado, algo así. Pero bueno, pues parece que no pasó más. Pero digamos, si habría competencia sería entre el Movimiento Ciudadano y el PRI. Ahora, hay que decir, el PAN con todo y que ahí no va a haber frente. No va a haber frente. Ahí el PAN va a postular a su propio candidato, pero no tiene un buen candidato en este momento. No hay. No andan viendo a ver a quién postulan porque pues... Yo no acabé de entender por qué en Jalisco no quisieron hacer el frente. Porque siente Alfaro que pues, ellos pueden con todo y no tienen por qué repartir más, ¿no? Es un poco lo que pasa ahí. Bueno, muy bien. Vámonos rápidamente a Veracruz. Veracruz parecería que la contienda está entre el PAN, el hijo del gobernador, Yunes, Miguel Ángel, y Morena, ¿no? Cuitláhuac García vuelve a ser. Sí, Cuitláhuac García. En estos momentos te voy a decir, no está, o sea, puede ser de tres. Ah, puede ser de tres. Sí. ¿Puede meterse el otro Yunes del PRI? Sí, la verdad que sí. Porque Morena ya no le fue tan bien en la elección local del año pasado como le fue en 2016, ¿no? Entonces está como más parejo.
Ahora, López Obrador pega bastante bien en ese estado, en zonas petroleras, pero no en otras, donde el PAN, la verdad, está bastante asentado, ¿no? Entonces, si bien puede arrastrar votación, que creo que va a suceder en varias regiones del estado, López Obrador, no necesariamente eso le va a garantizar con otros estados, pues, una alta probabilidad de ganar ahí, ¿no? A su candidato. Sí. No, ahora, Cuitlao García ahora sí ya es un personaje conocido, ¿no? Sí. Gracias a la anterior Sí, ya campaña. Y bueno, de los 3 anteriores candidatos principales fue el que mejor imagen tuvo. Entonces, pues, yo creo que va a entrar bien, ¿no? Ahora, Miguel Ángel Yunes Márquez, el que va a ser el candidato del Frente, pues, ya tiene trayectoria, 2 veces alcalde de Boca del Río. Y va a depender también mucho de la imagen que deje su papá, ¿no? Yo creo que gobernador. se corta una mano Miguel Ángel Sí. Yunes Linares si no gana su hijo, ¿no? Sí. O sea, todo esto Sí, lo sí. hizo yo creo que para que el Sí. hijo quedara como gobernador, ¿no? Sí. Entonces vamos Digo, hay que recordar que él está en una mini gubernatura de 2 años, ¿no? Sí. Entonces va a ser otra vez una contienda Yunes contra Yunes con un tercero, Cuitlao García, que tiene buenas posibilidades también de competir bien. Muy bien. Bueno, vámonos a Puebla, donde dice el Frente que quieren un cambio de régimen, pero están poniendo a todas sus parentelas ahí de candidatos. Nada menos y nada más van a lanzar a la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, que sigue siendo el poder ahí. Claro, claro, es el que puso a Tony Gali y el que lleva las riendas ahí del Estado. Ahora, hay que decir, ahí López Obrador, como candidato presidencial, sí está arrastrando. Tiene En Puebla, posibilidad de ¿verdad? volver a ganar ahí la elección presidencial y, como sucedió hace 3 años, hacer que algunas de las otras elecciones también las gane su partido, Ok. ¿no? En este caso, Moreno. Y entonces... ¿Va Barbosa? Va Barbosa, Miguel Barbosa. Miguel Barbosa. Y aunque sea un personaje, la verdad, desconocido allá, Sí. puede ganar. Sí, sí. Puede ganar, ¿no? Porque también la esposa de Moreno Valle, no creas que era muy conocida, a pesar de haber sido la primera dama del Estado. A mí se me hace increíble eso ya, es como de House of Cards, ese tipo de movimientos, pero bueno, el PRI está muerto en Puebla. No necesariamente, porque el hecho de que Morena crezca le quita votos al PAN. Ok. ¿No? Y eso hace que entonces el PRI, como ya ha llegado a pasar, aunque no suba mucho, esté al mismo nivel de los otros. ¿Y quién va por el PRI? ¿Ya se sabe? No, no saben todavía bien. Andan ahí entre Enrique Doher, que ya fue alcalde. Sí, muchas veces, sí, ¿no? claro. Rector de la universidad, y en fin. Parece que entre él, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Lastiri, ¿no? Hay otros que la están buscando, ¿no? Pero yo creo que entre esos dos, bueno, también está Jorge Estefan Chiriac. Sí, que siempre está ahí de líder tirador. del partido allá, Sí. ¿no? Está como por definirse, ¿no? Está dura ahí la... Y Enrique Cárdenas, que va como independiente. Sí, porque pues al final no ganó en la encuesta de Morena. Sí, sí. Se enojó. Sí, creía y que iba a ahora va... Se le habían prometido, Sí, pero bueno. ¿no? Sí, ahora está ahorita con las firmas, recabando las firmas para ser independiente. Bueno, Guanajuato, el PAN. El Esa día que es el la- PAN pierda Guanajuato, ya que está. cierren Sí, ya, las oficinas ya se del acabó. PAN, ¿no? Ahí quedó el delfín de... Va a quedar el delfín del gobernador, ¿no? ¿Quién es? Diego Sinué Rodríguez, ¿no? Era el secretario de Desarrollo Social. La verdad, en las encuestas que se publicaban, pues siempre estuvo ahí arriba, se posicionó bastante bien. Sí, Y al final, pues ya todo el mundo, todos los que le competían, pues ya se dieron. se retiraron. ¿no? Sí. Y el PAN lleva hasta ahorita pues suficiente ventaja, ¿no? Como ha sido la tónica en las últimas No hay elecciones. manera de que haya. No se ve, el PRI no está hecho todavía medio bolas sobre a quién postular, porque el ex líder de la CNC, el senador Gerardo Sánchez, pues quiere ser, se ha movido mucho, pero hay todo movimiento para que sea José Luis Romero Hicks, Sí. ¿no? Tipo de primera, hay que decirlo, ¿no? José Luis. Sí, y entonces pues está ahí uno que ya fue candidato a gobernador, Miguel Ángel Chico. José Luis Romero Hicks, por cierto, es hermano del que ya fue gobernador, Juan pero Carlos por el PAN. Romero. Exacto. Exactamente. ¿No? Y Miguel Ángel Chico, senador, que ya compitió hace 12 años, Sí. pues también quiere otra vez. Sí. ¿no? Entonces está ahí todavía Pero, dura pues, se y por ve eso no han mucho definido. al PAN. Bueno, el que siempre es un caso, es un dolor de muelas para todos analizar, porque
no hay muchas identidades partidistas y cambian, etcétera, es Chiapas, ¿no? Y sí, Chiapas, efectivamente. Ahí hay varias Que gobierna cosas. hoy el verde. Ahorita gobierna el Veo. Y quién gane ahí depende en parte de algunos factores, como el hecho de, ¿va a haber alianza del PRI con el Verde? Todavía no se sabe. Todavía eso no está claro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en general, salvo 1 o 2 estados, Morena está muy fuerte en el sur-sureste del país. También en y Chiapas, no es la excepción. Sí. Entonces, la posibilidad de que el PRI del Verde repita o que el PRI pueda ganar ahí, pues depende de que se unan Sí. en buena medida. ¿Quién lanzó López Obrador? Hay a Rutilio Escandón, que era el presidente del tribunal local, ¿no? Le sé que ganó la encuesta. ¿no? Sí, sí, sí. No, porque había varios tiradores. Sí, había varios tiradores, en pero él Morena, es el que incluyendo quedó. Zoe Robledo, ¿no? Exactamente, Ah, sí. pero él es el que quedó, Ok. ¿no? Y ahora, del lado del PRI, pues el que se ve más perfilado es el líder estatal, el hijo del exgobernador Roberto Albores. Este es el actual es líder, es Roberto Albores Gleason, ¿no? Sí. Está bastante perfilado por el PRI, ¿no? No tiene realmente competencia. Y en el caso del Verde hay como 3 tiradores, ¿no? Eduardo Ramírez, que es el líder de los diputados verdes allá. Fernando Castellanos, que es el alcalde de Tuxtla, ¿no? Y Luis Armando Melgar, Senador. senador, que Sí. gente de medio de la televisión, ¿no? De Televisión Azteca, Sí. así es. Pero pues allí va a decidir el gobernador, ¿no? Velasco, ¿quién va a ser el candidato Pues del verde? está ahí, pues sí. Sí, va a ser ahí dedazo, ¿no? ahí anda. ¿Y No, qué? pues está, bueno, pero es que hay que ver, porque allá en ese estado el hecho que haya subido Morena ha hecho que pues ni el PRI ni el Verde solo están fuera, entonces el PRI importa, ¿no? Entonces yo creo que ahí La la alianza con el negociación PRI. está dura, ¿no? De que el PRI va a decir, pues yo tengo un buen candidato y ¿por qué no va ese, no? O sea, el PRI iría con su candidato en alianza con el verde, pero... Bueno, el PRI ha de querer que vaya Claro, Albores, claro, ¿no? claro. Bueno, pero el es Verde más también dice, el pues, sí, Verde va a vamos decir, pero yo conmigo. gobierno, ¿no? Pues sí, yo claro, gobierno claro. y pues a ver, Sí, a ver sí, cuál de los 3 pongo, ¿no? Bueno, Pero- y yo creo que parte de la alianza que tiene a nivel nacional, pues digo, porque ha sido un gran aliado el gobernador Sí, Velasco sí, claro. del presidente Peña Nieto, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver ahí Está cómo ahí en- deciden, ¿no? Porque sí es muy importante esto, si ellos quieren retener, ¿no? Claro, claro. No. Bueno, vámonos a Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, enfrentado con el actual gobernador, con Arturo Núñez. En fin, Sí. ¿cómo se ve ahí el asunto? Mira, uno diría que sería una contienda y muy competida entre el PRD con el que va a ser su candidato, el que era el alcalde de Villahermosa, ¿no? Ese ya está definido. Gerardo Gaudiano. Sí, ya. Gerardo. Gaudiano Rovirosa, nieto de aquel Ah, de Leandro Rovirosa. Rovirosa. Sí, sí. Y irían contra, en principio, a Adán Augusto López Hernández, que es el que va a ser el candidato de Morena. Sí. Muy cercano a López Sí. Obrador. El asunto aquí es que López Obrador, como candidato presidencial, Arrasa. arrasa ahorita. Sí, en este no, momento. sin Y duda. la experiencia es que cuando coinciden elecciones con la presidencial y va López Obrador, acaba arrastrando las otras elecciones. Entonces, lo que parece una contienda que sería cerrada entre el PRD y Morena, capaz que no acaba siendo así, ¿no? Sí, yo creo que Tabasco sí El la va a PRI ganar. no anda de capa caída y nominó a Georgina Trujillo. Ah, que es la que va a ser. Georgina Sí, Trujillo. Va Georgina Trujillo, pero la verdad, Exsenadora. sí, Ujú. pero no se le ve ahí. Bueno, Venga, híjole. chance. Yucatán. Yucatán Yucatán. siempre ha estado entre el PAN y el PRI. Parece que va a seguir así, aunque ha subido Morena ahí, pero bueno, está todavía Ok. bastante lejos de los otros. Ahí ¿Ya tiene candidato Morena en Yucatán? Sí, bueno, ya nombran ahí un coordinador. Bueno, pues, pero se llama ajá. Rogelio Castro, un maestro rural. Sí. ¿No? Es diputado federal. ¿no? Ahí está entre 2 Mauricios. Sí. Mauricio Vila, el alcalde de Mérida, ¿no? Y Mauricio Seguí, que era el secretario de Desarrollo Social en el gobierno actual, ¿no? El gobierno estatal. Que por cierto, viendo las encuestas, también le va bien al gobernador de Yucatán. Sí, es de Rolando los que Zapata mejor es de evaluados los también. mejores. Sí, está bien, ¿eh? Digo, como alrededor de la mitad habla bien de, Pues de no su es malo, gobierno. ¿no? No, en estos tiempos ya es una maravilla. No, desde luego. Entonces, pues esa va a estar buena, Yucatán. Sí, ¿no? bueno, algunos dicen que esa es la que... Bueno, el PRI nada más tiene que defender 2 gubernaturas que tiene de las 9, porque no tiene Sí.
Y entonces dicen que esa es la que tiene más chance de conservar, porque Jalisco pues sí está más ruda. Más ruda. Bueno, y terminamos con Morelos, que Morelos es otro relajo. Sí, ha gobernado el PAN, el PRD, el PRI. Sí. En fin, ahora me decías tú que Morena arrasa, ¿no? No arrasa, pero sí López está Obrador, fuerte, ¿no? está fuerte. Ahorita, si hubiera elecciones, pues capaz que queda en primer lugar, Sí. ¿no? Y bueno, con la alianza con el PES a nivel nacional, pues también la van a tratar de repetir a nivel local. El problema es que el PES ya tenía, Encuentro Social ya tenía a Cuauhtémoc Blanco como su candidato, ¿no? Entonces, pues ahora va a haber una encuesta donde el que sería de Morena, Rabindranath Salazar, un senador, pues compite contra Cuauhtémoc y a ver quién se queda con la candidatura, ¿no? Y de la parte del PRD, pues otra vez hablando de nepotismo de los hijastro del frentes, gobernador. el hijo adoptivo, porque es más bien hijo adoptivo de Rodrigo Graco. Galloso. Así es. Sí, ¿no? sí. Es Es el que se impuso ahí. Ya no hubo frente, Sí. porque ahí el PAN no quiso, entonces ya jalar con el PRD. Y el PAN va a poner su propio candidato. Sí, que tampoco no tiene ninguna figura ahí. Oye, hay una posibilidad de que el próximo gobernador de Morelos entonces gane con el 25% de los votos. Es que así ha sido últimamente. El que saca más votos saca apenas arriba del 20. Fíjate nada más. Sí, es el estado, yo creo que está más Qué pulverizado el voto. Exacto, Sí. exacto. Y el PRI, desde luego, para poner a su candidato. Mira, está tan poco claro ahí que hay 10 precandidatos. 10 precandidatos. Y de ninguno resalta. Ninguno es así conocido, ya se perfiló, ¿no? Bueno, pues gracias, Alejandro. Te estaremos molestando a lo largo de este año. Se va a poner bueno, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si hacemos uno de capitales y de ciudades, ¿no? También Sí, va a estar sí, bueno, sí. ¿no? Sí. Gracias No, Alejandro sí, Cruz, la hasta luego. Wikipedia de elecciones locales. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar a analizar el conflicto entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el gobierno federal. Bueno, estamos de regreso. Pasamos ahora a este tema que ha escalado en los últimos días, el pleito entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el gobierno federal. Como todos los martes está con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Y Andrés Antonio. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas Bueno, noches, pues esto señores. efectivamente ha ido escalando y bueno, ¿qué decir al respecto? ¿Por qué no empezamos contigo, Andrés? Supongo que a ti te convence la explicación de la Secretaría de Hacienda. Pues es que es bastante clara y bastante... Clara, bueno. Clarísima. A ver. Bueno. Estamos hablando de Javier Corral. Todos conocemos a lo que es, cómo es Javier Corral, ¿no? De melodramático. A ver, nada más para resumir. Javier Corral dice que el gobierno federal no le está dando suficiente dinero, que lo está ahorcando, que no tiene suficiente dinero para hacer los pagos de los aguinaldos, etcétera, etcétera. Que ya había un convenio de 700 millones de pesos que Hacienda no cumplió. Pero a ver, ahí te van los hechos. Uno, en el 2017, año donde estuvo Corral de Gober todo el año, el Estado recibió un poquito más de 43 mil millones de pesos cuando el Congreso había aprobado 41. Entonces ya recibió 2 mil millones de pesos arriba de su presupuesto. Entonces, de que el gobierno lo está ahorcando, le está quitando dinero o algo así, simplemente recibió más. Este año en el presupuesto aprobado va a recibir más dinero que el año pasado. Es decir, el dinero que está recibiendo Corral es más grande que el dinero que recibió el gobierno de Duarte en su último año de gobierno. El 2017 fue más grande que el 16 y el 18 va a ser más grande que el 17. Dos, se firmaron unos convenios que muchos estados firman convenios con el gobierno, que son convenios extraordinarios cuando el gobierno tiene excedentes, que son reglas ya establecidas en el PEF de cuándo se pueden hacer, cómo se pueden hacer. Y todos los convenios, y son públicos, tienen una cláusula que dice
este convenio solo se podrá ejercer si hay dinero. Si no hay dinero al fin de año, pues no voy a sacar dinero de algún lugar donde no tengo. Chihuahua fue un estado que tenía un convenio extraordinario que no se le dio porque no había dinero. Y ahí están las cuentas. Tlaxcala tampoco se le dio dinero, estado priista, que tenía un convenio extraordinario. Zacatecas tenía un convenio extraordinario, tampoco se cumplió porque tampoco había lana, es un estado priista. Entonces, convertir el problema que claramente está teniendo Javier Corral con las finanzas de su estado en un rollo de victimización que es lo que hace y lo ha hecho Corral toda su carrera política, de pobre de mí, este problema no es mi culpa, es culpa de alguien más. Simplemente en los hechos no existe. Ahora, él está argumentando que lo están castigando por el tema de la investigación del presunto desvío de dinero público a las campañas del PRI en Chihuahua. Pero ¿cómo castigas dando más dinero que...? No, en este convenio de los 700 millones. Es que tenemos que separar, y yo creo que sería muy importante para el público entender que, o saber que hay distintas fuentes de recursos para los estados. Hay unas fuentes de recursos para los estados que están perfectamente definidas en la ley. Sí. Y la forma, tanto el monto a distribuir como el porcentaje que va a cada entidad está bien definido mediante una fórmula en algunos casos. En algunos casos inclusive es un número absoluto. El grueso de los recursos está en esos fondos. Sí. Por esa vía es que le tocaron 2,000 millones de pesos extras. Ahora, eso no es que Hacienda se los dio graciosamente a Chihuahua o a Javier Corral, sino que le corresponden, porque así está la distribución de recursos entre las entidades y la federación. Entonces, es cierto lo que dice Andrés, tuvo más dinero, en ese sentido quizá es incorrecto plantear que no tiene dinero, debería tener para pagar lo que tenía que haber pagado, claro. Pero no es una concesión graciosa de Hacienda, es decir, le corresponden por ley, tenía que ejercerlos y los ejerció. Perfecto. Correcto. Ahora, hay otro fondo, un ramo, el ramo 23, cuyos recursos no todos están perfectamente etiquetados y perfectamente definidos, como sí los están en este otro fondo que mencioné antes. Esos recursos son a los que se refiere Corral y tiene en ese sentido razón el gobernador Corral en decir que habían firmado un convenio para el fortalecimiento financiero de Chihuahua que le correspondían 700 millones y que no se los entregaron. Ahora, lo que no es obvio es si es un castigo de Hacienda. Las fechas es importante. Castigo, otra vez, repito, por el tema de la investigación de un presunto desvío de 200 y tantos millones de pesos que habrían ido de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua en la época de César Duarte. De ahí se le habrían pagado a empresas fantasmas y de ahí ese dinero presuntamente se habría ido a financiar campañas del PRI. Así es. Y en ese sentido cobra lógica el argumento de Javier Corral. ¿Por qué razón? El 14 de diciembre se firma el convenio de fortalecimiento financiero. Es decir, la idea de que no había recursos para fin de año, pues es poco razonable, considerando que firmaron el acuerdo al fin de año. Entonces, ya Hacienda tendría que haber sabido si le iba a alcanzar para pagar eso o no. Entonces, sería absurdo que Hacienda hubiese firmado un convenio sin garantizar que iba a tener los recursos para pagarlos. Ahora, la detención de un alto funcionario priista y del gobierno de César Duarte y un operador político muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez, ocurre unos días después de la firma del convenio. Sí. Entonces, digamos, esa secuencia de eventos le da cierta posibilidad de que en efecto haya ocurrido lo que dice Corral. Es decir, que firmaron el convenio, procede a detener a un destacado político del PRI y a partir de eso piensa que pudo haber sido castigado. Si es cierto o no, tendrá que dilucidarlo alguna investigación si es que ocurre. Pero lo cierto es que hay elementos para sospechar que eso pasó. Que hay otras entidades, pues la pregunta es, ¿por qué Hacienda puede firmar esos convenios y luego decir que no hay dinero? Y yo creo que ese es el tema para mí de fondo, la discrecionalidad de esos recursos que le permiten a Hacienda estar haciendo estos acuerdos a final del año con los gobernadores, premiar y castigar a algunos, como de hecho ocurrió. La única cosa es que a lo mejor ya había ocurrido en el pasado, pero no lo sabíamos. Ahora lo sabemos porque el castigo fue, si es que es el caso, de tal magnitud que le va a impedir o va a poner en predicamentos financieros importantes a una entidad como Chihuahua. Entonces, sí es lamentable, en todo caso, que haya esta discrecionalidad que le permite a un funcionario público, como es el secretario de Hacienda, tomar estas decisiones en perjuicio
Pues sí, del gobierno de Chihuahua, Ahora, de Corral, pero de la gente de Chihuahua también. Ahora tú, Andrés, nos estás dando la explicación de que no hubo dinero y pues, o sea, firmamos el convenio, pero no hubo dinero. Pero la Secretaría de Hacienda ha dado varias explicaciones. Yo por lo menos he escuchado dos. Una, un tuit del secretario que dijo, pues es que no teníamos el número de cuenta, o creo que... Sí. Eso referente a un convenio específico. Y luego, la más importante del subsecretario Mesmacher, que dijo, es que el instrumento con el que se hizo este convenio está de alguna manera cuestionado por la demanda esta otra de César Duarte, etcétera. No. A ver, Entonces, ahí te va. Creo que no ha sido claro la Secretaría de Hacienda. Quizá pudo haber sido más claro. Sí. Pero dos cosas. Uno, si Corral tiene problemas o tuvo problemas para cerrar el 2017, algo está mal con su trabajo, porque como bien mencionó Gerardo, mencioné yo, por la fórmula. Sí, dinero tenía. Claro. Dinero tuvo más de lo que le dijeron al principio de año que iba a tener. Entonces, si tuvo problemas para pagar aguinaldos, entonces tiene que hacer mejor su chamba. Tema administrativo. Segundo, se está agarrando de las fechas que menciona Gerardo, se está agarrando para armar este tipo de complot para victimizarse y poder lavarse las manos de la forma que maneja mal su Estado. Pero la realidad es muy sencilla. Primero, en cuanto a que se firma este convenio muy tarde en el año y después no se cumple porque no hay los recursos, es porque diciembre en Hacienda es, y me ha tocado cuando estuve en el gobierno, es una pesadilla para la Secretaría porque están viendo cuántos subejercicios hay en diferentes estados, en diferentes programas, en diferentes dependencias. Esta secretaría tenía 1,000 millones, cuánto se gastó, y las secretarías van gastando a un ritmo que va más acelerado durante el año por el proceso administrativo. Entonces, Hacienda no tiene una idea muy clara de cuánto dinero le va a quedar hasta el mero final. Inclusive estuvieron, por lo que dijeron en su conferencia de prensa, estuvieron hablando con Chihuahua el 27, el 28 de diciembre. O sea, están trabajando en esos días, cuadrando todas las cifras de todos los diferentes programas y todos los diferentes programas de gasto. Segundo, a lo que te refieres, Leo, es que hubo 4 convenios diferentes. El más importante en cuanto a monto es el de 700, que no se dio por la falta de recursos. En total, entre los 4 es, no sé, 900, 1,000 millones de pesos. Uno se dio. Otro se dio, pero adivina qué, el gobierno del estado de Chihuahua mandó mal su número de cuenta, le mandaron el dinero a la cuenta, el banco rebotó. Básicamente es como rebotar, le regresaron el dinero. Sí. Entonces, de los 4, uno se cumplió y se pagó, otro se cumplió, mandaron la lana y se regresó, y los otros 2, por insuficiencia presupuestal, no se cumplieron. Ahora, lo que está pasando ahora en este año es que Javier Corral ha dicho que va a interponer una demanda y va a armar todo un tinglado. Y pues eso, obviamente, cualquier proceso legal, como ustedes saben, pues congela y paraliza todo hasta que se resuelva la controversia. Y por eso lo que están diciendo es, bueno, pues hasta que nos diga qué onda la Corte no podemos hacer nada. Sí, pero esa explicación la verdad es que yo no me la compro. Es decir, la verdad es que sí, la respuesta de Hacienda en ese aspecto me parece insuficiente y confusa y sospechosa. O sea, cuestionar el instrumento porque está un gobernador cuestionando el uso de estos recursos en otra administración, me parece simplemente ahí sí un aparente ejercicio, digamos, de revancha política de parte de Hacienda. ¿En qué va a acabar esto, Gerardo? Bueno, o sea, ya no se lo van a dar. Los 700 millones ya los tienen que dar no los va a recibir Corral. Porque ya se acabó el ejercicio presupuestal de ese año. Así es. Okay. Entonces, ya no los va, si tiene problemas financieros en Chihuahua para cerrar, que no debería tenerlos, no solo porque recibió los 2,000 millones de pesos extras, sino que si el 14 de diciembre no tienes para pagar el aguinaldo, es que tienes un problema de caja administrativo. Y puedes salir a pedir préstamos de corto plazo. Tendría que salir a hacer eso. Entonces, entiendo que va a tener que salir a hacer eso. Que eso es lo que va a hacer. Me parece bien que esté litigando el hecho del instrumento, y me parece muy mal que Hacienda, en ese sentido, esté amenazando de alguna manera con que si está siendo controvertido este tema, va a suspender el flujo de esos recursos, porque se los puede dar por el Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es el convenio que acordaron, o por otras vías.
me parece que en ese sentido sí percibo, me parece, en las declaraciones un tanto más agresivas que surgieron en un comunicado del fin de semana, sí me parece que hay un cierto tono, digamos, de revancha y de molestia de parte de Hacienda para con el gobernador Corral. Pero insisto, yo creo que también el gobernador Corral tiene alguna responsabilidad en términos del manejo administrativo y financiero de su estado. Año electoral al fin y al cabo. Ese es. Mira, Estas cosas. Y lo que deberíamos buscar pero si ves- seriamente es año acabar electoral. con la discrecionalidad de Hacienda. sí, Eso es lo que desde luego. Si ves- es más pero si ves a preocupante. Javier Corral, su historia se pelea todos los años, ¿eh? No tiene que ser años electorales. Siempre Pero- se anda peleando hasta con su propia sombra. Así que no me sorprende lo más mínimo. Gracias, Andrés. Gracias, A Gerardo. ustedes. Gracias a usted. Muy buenas noches.